Perfecto, Patricio. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias sobre todo a todas y todos los dirigentes que están conectándose ahora. Me imagino que todos después de una larga jornada laboral igual que nosotros, así que espero cumplir con sus expectativas y que este taller sea nutritivo para ambas partes, porque yo también quiero aprender de ustedes. La idea es que sea algo bien interactivo, así que espero que tengan la disposición, la paciencia y la energía para hacerlo. Bueno, como les decía Patricio, este taller tiene como foco discutir, conversar respecto al impacto que tiene la inteligencia artificial en el trabajo, y yo le voy a agregar una segunda patita, un segundo subtítulo que es, bueno, analizando este impacto, ¿cuáles son las implicaciones que tienen para el sindicalismo? ¿Ya? Antes de empezar, quiero que tengamos todos claro a qué nos vamos a referir cuando hablamos de inteligencia artificial. Bueno, vamos a hablar de inteligencia artificial en un sentido amplio, como todas aquellas tecnologías que permiten que máquinas, computadores o sistemas digitales piensen y tomen decisiones por sí mismas, imitando algunas capacidades humanas, ¿ya? A diferencia de la calculadora o de la impresora, la inteligencia artificial no solo ejecuta órdenes, sino que también puede aprender de la información que recibe, adaptarse y tomar decisiones, a veces, no siempre, sin intervención humana, ¿ya? En la discusión sobre el trabajo y sobre cómo esto está transformando la manera que estamos acostumbrados a trabajar, el empleo, el mercado laboral, generalmente se habla de dos aplicaciones de la inteligencia artificial que son las que generan más discusión. La primera, en términos generales, aquellas tecnologías que están reemplazando parcial o totalmente actividades que antes hacían trabajadores y trabajadoras. Por ejemplo, los robots que hoy en día se utilizan en minería o en algunas industrias para ensamblar o para elaborar productos, tecnologías de datos que permiten optimizar la logística, la atención al cliente en el sector de servicios, estos chatbots y asistentes virtuales que permiten la interacción automática o semiautomática con los usuarios y los clientes, la tecnología que hoy en día existe en robótica y maquinaria para recolectar frutas y verduras en el agro, análisis, tecnologías que se ocupan hoy en día también y que existen para analizar de manera automática imágenes médicas sin necesidad de que hayan técnicos de por medio o médicos de por medio, triage de pacientes en la urgencia que permiten calcular y designar y tomar decisiones respecto a cuáles son los pacientes que tienen prioridad, etcétera. ¿Ya? Ese es el primer grupo de tecnologías hoy que se conocen o que se relacionan con la inteligencia artificial, que es el foco de la discusión sobre trabajo. Y el segundo grupo de tecnologías que también ha generado mucha discusión y quizás es el que voy a poner un poco más de énfasis, sobre todo en la segunda parte de este taller, es lo que se conoce como gestión algorítmica. Y significa toda aquella tecnología, inteligencia artificial, que está hoy en día reemplazando o automatizando parcial o totalmente tareas que tradicionalmente desempeñaban las gerencias, los supervisores, ¿ya? Las gerencias de recursos humanos. Se trata de todas aquellas tecnologías que permiten hoy en día coordinar y controlar y monitorear el trabajo de manera relativamente automática. Por ejemplo, aplicadas a la selección de personas, hoy en día existe toda una gama de tecnologías que permite a las empresas seleccionar de manera automática los candidatos que cumplen y se alinean mejor con el perfil del trabajo, o incluso ya no es necesario hacer entrevistas personales para calificar o evaluar a un candidato o una candidata a un trabajo. Ahora existe la tecnología que permite a través de una cámara identificar las emociones, las respuestas, sin que haya necesidad de una intervención de una gerencia, de una persona por parte de la empresa, ¿ya? Bueno, existen varias formas y aplicaciones de este tipo de tecnología en las distintas fases del ciclo de la gestión de personas. Las que les mencioné son algunas de las más conocidas, pero también, y con el caso de las plataformas digitales de reparto, de transporte, estilo Uber, Pedidos Ya, etcétera, también está todo ese sistema automatizado de evaluación de desempeño, si se quiere, ¿cierto? Que son sistemas que recolectan información en tiempo real,
que cruzan esa información con las evaluaciones que hacen los clientes, los usuarios, y determinan puntajes que miden en el fondo el desempeño de estos trabajadores y que al mismo tiempo permiten a las plataformas de manera automatizada tomar decisiones como el bloqueo de la cuenta, etc. ¿Ya? Bueno, en suma, vamos a hablar en este taller de inteligencia artificial en términos generales, pero específicamente poniendo el foco en estos dos grupos, es decir, aquellas tecnologías que reemplazan funciones que antes ejercían, ejecutaban trabajadores y trabajadoras de carne y hueso, y por otro lado este grupo que se conoce de tecnologías que se conoce como gestión algorítmica, que tiene que ver más con tecnologías que reemplazan tareas manageriales de gerencia. Bueno, en concreto, el taller lo preparé y lo dividí en 4 partes. La primera vamos a hablar sobre la inteligencia artificial en Chile, cuán preparado está el país para la adopción de este tipo de tecnología y cuál es el grado real de penetración en las organizaciones. En segundo lugar, vamos a ahondar en una de las dimensiones de su impacto, que es el mercado de trabajo, es decir, cómo la incorporación de esta tecnología está impactando el empleo. En tercer lugar, otra forma de impacto que ya no tiene que ver tanto con cuántos puestos crea o elimina, sino más bien con cómo transforma la inteligencia artificial, la adopción de la inteligencia artificial, la calidad del trabajo, cómo cambia la forma en que se organiza el trabajo dentro de en los lugares de trabajo y las condiciones que tienen las personas en sus puestos de trabajo. Y por último, el cuarto punto que quiero que abordemos, y aquí sobre todo quiero participación y ojalá que podamos conversar con tranquilidad y espacio, la idea es abordar la pregunta por qué pueden hacer los sindicatos frente a esto, qué pueden hacer y qué están haciendo, ¿ya? Y qué barreras y qué oportunidades podemos encontrar en lo que estamos viviendo. Eso es a grandes rasgos el taller. Espero que sea útil para ustedes y que también yo pueda aprender de sus experiencias concretas. Para empezar, quisiera hacer este pequeño ejercicio solo para motivar y entrar en calor y generar un poquito más de compromiso con el taller. Les quería pedir que se metieran a ese link que les puse en el chat, o si no pueden, si es que no quieren meterse al link, escanear este código QR, esta figurita que está acá, con sus celulares, y los va a llevar a una plataforma que se llama Mentimeter, y ahí lo que quiero que hagan es que ustedes me respondan esta pregunta. Cuando escuchan la palabra inteligencia artificial, ¿qué se les viene a la mente? ¿Cuáles son las palabras, las 3 palabras que se les vienen a la mente? Quiero que escriban eso y gracias a esta herramienta vamos a poder ver los resultados en tiempo real y vamos a poder mirar qué es lo que les pasa a ustedes cuando escuchamos esta palabra. Aquí estamos viendo la respuesta que ustedes están dando en tiempo real. Vamos a dar unos minutos para que aquellos y aquellas que todavía no logran conectarse al link lo hagan. Tenemos 4 respuestas, 4 palabras en este momento asociadas. Ojalá que vayan llegando más. No sé si alguien tiene alguna duda, pregunta respecto al... Mira, ahí están apareciendo otras cosas. Muchas tecnologías, videos, robot, computadora. ¿Qué otra cosa se les viene a la mente? Expectativas, impactos, emociones, pongan lo que quieran. La pregunta va sobre todo a ver cómo ustedes perciben estas tecnologías. Y ahí están llegando más, 5 personas están conectadas en este momento, 6 personas han puesto su... Estamos viendo ahí las respuestas en una nube de palabras. Interesante, apareciendo más cositas. Futuro menos trabajo. Hay 2 personas más conectadas, voy a esperar su respuesta y después de eso vamos a hacer un pequeño comentario respecto a esta nube de palabras, que la idea es que refleje las percepciones más impulsivas que nos genera esta tecnología, los miedos o quizás nuestras ideas de cómo esto impacta.
Y vamos a recoger algunas de estas percepciones después para ver cómo se mantienen, se modifican. Ya, voy a ir leyendo por mientras o haciendo como una visión general. Si ustedes se fijan, hay varias palabras que tienen relación con, con tecnologías específicas, ¿cierto? Pensamos en inteligencia artificial y entonces pensamos en los smartphones, pone alguien, en ChatGPT, que es esta herramienta que se popularizó mucho el año pasado, que es de inteligencia artificial generativa, que se llama. Tenemos también la palabra tecnologías, muchas tecnologías, ciencia, futuro, algoritmos, todo ese grupo de palabras tiene referencia sobre todo a cómo las personas se imaginan concretamente qué es la inteligencia artificial. Pero hay otro grupo de palabras que aparece aquí en la nube, que es lo que ustedes pusieron, que hace alusión principalmente a los efectos que esta tecnología puede estar generando hoy en día en el trabajo. Así, por ejemplo, alguien puso menos trabajo, el miedo a que esta tecnología, que también aparece ahí, reemplaza al humano, vaya de alguna manera haciéndonos perder nuestros puestos de empleo. También aparece la palabra incertidumbre, bien interesante, que también tiene relación con el miedo, pero da cuenta también de esto de que, y yo lo comparto con ustedes, que se sabe poco respecto a lo que va a pasar, o quizás los discursos tampoco nos convencen tanto. ¿Qué es lo que se viene con esto? ¿Cómo se está transformando el mundo del trabajo? ¿Qué nos va a pasar en un tiempo, en el mediano y en el largo plazo? Optimización del tiempo. Ahí hay cambiamos de tono, ¿cierto? Ya no es solamente, ya no es el miedo, no son esas consecuencias negativas las que están ahí apareciendo en sus mentes, sino que también eventualmente algunas posibilidades y oportunidades que se ven en esta tecnología, la optimización del tiempo. Quizás podemos optimizar nuestro tiempo, ser más productivos y quizás ganar tiempo libre, etcétera. Y también hay un tema bien interesante que aparece ahí, o que apareció en su momento, ahora lo perdí de vista, que es el impacto ambiental. No lo vamos a abordar directamente acá, pero esto también ha sido una línea de investigación importante este último tiempo. Y es decir, claro, pensamos que todo esto ocurre de manera que la tecnología es algo que es casi virtual, ¿cierto? Pero la tecnología también tiene un impacto ambiental importante. ¿Cuánta agua se utiliza, por ejemplo, en los servidores para hacer funcionar la ChatGPT? Hay un montón de investigaciones que han ido a eso. Pero bueno, la idea de este ejercicio era hacer un pequeño diagnóstico bien rápido, bien superficial de qué es lo que pensamos con inteligencia. Y aquí voy a sacar principalmente la conclusión de que, en general, cuando hablamos de inteligencia artificial y su relación con el mundo del trabajo, lo que encontramos es miedo. Miedo porque tenemos esta impresión que la inteligencia artificial viene a reemplazar o a poner en cuestión los puestos que hoy en día son los sustentos de ingreso de muchas familias, ¿cierto? Bueno, lo que vamos a hacer hoy día es... Ay, ¿cómo salgo aquí? Espérenme 2 segundos. Vamos a volver a la presentación. Lo que vamos a hacer hoy día es responder a esa ansiedad que genera la inteligencia artificial en general en las personas. Y vamos a, por un lado, tratar de matizar las visiones más alarmistas respecto a el impacto que tiene la adopción de inteligencia artificial en el trabajo, ¿ya? Segundo, y esta es mi segunda intención, es demostrar, y esto es quizás lo más importante, el argumento central, es demostrar que los efectos que están teniendo y que va a tener la inteligencia artificial en el trabajo no están determinados de antemano, ¿ya? Van a depender de cómo los enfrentemos, van a depender de las negociaciones y de los conflictos que ya existen en torno a esta tecnología, ¿ya? Mi idea es demostrarles que la forma en que opera la inteligencia artificial, los efectos que generan en trabajo, son y están mediadas por dinámicas sociales y dinámicas de poder, ¿ya? Y en tercer lugar, también importante, sobre todo por el carácter de la audiencia, espero que hayan muchos dirigentes y dirigentes que estén en este momento tratando de entender esto y ver cómo afrontarla. La idea es reforzar el papel clave que debiera, y que ojalá, y yo creo que puede, jugar el sindicalismo para tratar de maximizar
los efectos positivos que puede tener la inteligencia artificial para los trabajadores y al mismo tiempo disminuir, eliminar aquellos efectos que, como vamos a ver, sí son negativos y pueden tener un impacto muy negativo en el empleo, en las condiciones laborales y en el bienestar de las personas. Bueno, partiendo por lo primero, les decía que íbamos a hablar sobre cuánto ha penetrado la inteligencia artificial en Chile. Lo que ven en pantalla es un gráfico de un índice que se construyó acá en Chile con ayuda de fondos estatales y también internacionales, en un centro que se llama CENIA, donde se evaluó la capacidad, si se quiere, en términos generales, de los distintos países latinoamericanos para desarrollar e implementar de manera sostenible inteligencia artificial. Y a la conclusión que se llegó y que se ha llegado en estos estudios, en este estudio en particular, es que Chile hoy en día es considerado un líder en la región en términos de, uno, factores habilitantes para el desarrollo de inteligencia artificial, es decir, infraestructura tecnológica, acceso a datos y desarrollo de capital humano avanzado, que se llama, para potenciar la adopción de inteligencia artificial, en términos de investigación, desarrollo, innovación, que permite también eventualmente impulsar este tipo de tecnología, y por último también es líder en términos de crear una gobernanza, un entorno institucional que garantice el desarrollo ético y sostenible. ¿Ya? Yo me imagino que algunos de ustedes lo saben, pero si no, lo vamos a ver en detalle más adelante. En Chile existe una política de inteligencia artificial que se promulgó en el 2021 y fue actualizada en el 2024, y actualmente está en discusión, si no ya casi aprobada, la ley de inteligencia artificial, que también, como vamos a ver más adelante, es una oportunidad para los sindicatos para poder intervenir de manera más activa en estos temas. Pero primera evidencia que quería compartir con ustedes: Chile, respecto a la región, está muy bien posicionado para potenciar este tipo de tecnología y su adopción en las organizaciones. Pero siempre sale más fácil compararse con los vecinos en la región, pero si nosotros vemos en detalle lo que está ocurriendo en las empresas, esta idea de que la inteligencia artificial está ultra expandida se relativiza un poco, ¿ya? No existen datos así certeros que uno diga como este es el nivel de adopción de inteligencia artificial en las empresas, pero existen algunos estudios un poco pequeños y parciales, pero que nos dan una idea de lo que está pasando. Aquí, como pueden ver, les pongo el ejemplo de los resultados de un estudio que se hizo el año pasado de la Universidad de los Andes, donde se hizo una encuesta a directores de empresas de 603 empresas. No es una muestra representativa, así que no hay que pensar que esto es necesariamente algo que se generalice el país, pero sí te da una indicación de algo que yo quiero sobre todo enfatizar. Y es que, si bien, como pueden ver, la mayor parte de las empresas está de alguna manera explorando con inteligencia artificial, hay un porcentaje importante, un 26% de ellas, que no ha adoptado inteligencia artificial en ningún sentido, y la mayor parte se concentra en este grupo, de aquellas que están recién explorando de manera experimental o informal el uso de inteligencia artificial. Hay un porcentaje muy pequeño de empresas que el 2024 declaran estar utilizando de manera real e institucional, si se quiere, inteligencia artificial en sus procesos. ¿Ya? Hay otro dato, otra evidencia que de alguna manera refuerza esta idea de que la adopción de la inteligencia artificial está en la mente de las empresas, es algo que está ocurriendo efectivamente, pero que todavía no ha sido adoptada de manera muy no es una realidad en la mayor parte de las empresas. Y estos son los datos de la ENCLA, la encuesta laboral, la última que salió. ¿Ya? Como pueden ver, según la ENCLA, que esta sí es más representativa, acá no habla inteligencia artificial, se pregunta solo por automatización, se le pregunta a las empresas, bueno, ¿usted ha automatizado procesos? Y la respuesta es la que ustedes ven en este gráfico. En promedio, solamente el 11% de las empresas de la muestra que considera esta encuesta señala que ha automatizado procesos, en promedio. Evidentemente hay una diferencia muy importante según el tamaño de la empresa. Es en la gran empresa donde más
se incorpora tecnología y se automatizan procesos, servicios. Por el contrario, la microempresa y la pequeña empresa son muy pocas aquellas que han incorporado algún tipo de automatización. En general, ¿cuál es el tipo de tecnología que automatiza y que han metido las empresas según esta encuesta? Bueno, sistemas de autoatención o de autoconsulta para clientes o usuarios, robotización de procesos y el control de calidad computarizado. ¿Ya? Eso es lo que te señala la ENCLA. Bueno, ustedes después pueden consultar todos estos datos de su fuente original. Hay otra información que puede ser relevante para ustedes, pero lo que yo quería enfatizar poniendo estas dos últimas láminas es que si bien Chile es el líder en la región en cuanto a condiciones para potenciar el desarrollo de inteligencia artificial, y probablemente esto siga desarrollándose de manera muy rápida en los próximos años, en la actualidad no es una realidad real, no es algo que sea realmente mayoritario, ¿ya? Todavía sigue siendo más bien un ensayo, una exploración o una intención en la mayor parte de las empresas en Chile. Ya. ¿Cuál es el impacto que tiene la incorporación de inteligencia artificial, el desarrollo de la inteligencia artificial en el mercado laboral, en el empleo? Esa era la primera dimensión del efecto que quería que conversara. Hace un par de años se generó la alarma y se generó una suerte de pánico mundial cuando estos dos autores, ya se había planteado antes, pero estos dos autores, su trabajo fue uno de los más conocidos, Frey y Osborne, plantearon en un estudio que lo que hizo fue categorizar las distintas tareas de miles de ocupaciones y plantearon, con un panel de expertos, etcétera, cuáles eran las tareas que eran más probables que fuesen reemplazadas por sistemas digitales, computarizados, inteligencia artificial. Y después de ese estudio llegaron a la conclusión que el 47% de los puestos de trabajo en Estados Unidos eran susceptibles de ser eliminados por esta tecnología, por el desarrollo tecnológico. Como pueden imaginar, estamos hablando de la mitad del mercado laboral. Como pueden imaginarse, esto generó una alarma generalizada, se empezaron a reproducir este estudio en muchas partes del mundo, unos con resultados aún más alarmantes que otros, y esto gatilló toda la discusión que estamos compartiendo hoy día sobre el impacto que puede tener esto en los puestos de trabajo en el mercado laboral. Pero, y por eso le pongo esta gran X, poco a poco, al pasar del tiempo, comenzaron a matizarse las conclusiones de este estudio, ¿ya? ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que este estudio tenía muchas presunciones, ¿ya? Cosas que no declaraba, pero que eran como la base para llegar a esta conclusión. Lo primero era que los puestos de trabajo son estables en el tiempo, entonces no podía crearse más empleo, solo se podía reemplazar y eliminar, ¿cierto? Y lo segundo es que también se empezaron a dar cuenta que la realidad es muy distinta según el contexto. Y así empezaron a surgir otras visiones, otros estudios con conclusiones un poquito más matizadas, que obviamente también enfatizan la importancia de atender esto, porque efectivamente va a haber trabajo que va a ser reemplazado, pero con un discurso un poquito menos tajante, menos alarmista. Aquí les pongo, por ejemplo, el resultado del último trabajo de reporte del Foro Económico Mundial, donde se plantea que desde que hoy en día, o sea, 2025, prácticamente el 47% de las tareas requieren intervención humana. Acá está planteado distinto, acá no está hablando de los puestos amenazados, sino que está hablando de las tareas que hoy en día requieren trabajo humano. Y plantea que de seguir igual la tendencia tecnológica, el 2030 este porcentaje disminuiría a 33, es decir, hay una pérdida, entre comillas, de trabajo de un 14%. Pero el mismo reporte, y para que vean la diferencia con respecto a los primeros resultados alarmistas de estos economistas que planteaban que prácticamente el 50% del trabajo se iba a eliminar y íbamos a quedar todo en el desempleo,
los estudios hoy en día tienden a dar una visión más matizada. Y aquí les pongo una frase, un extracto literal de este reporte, donde se dice exactamente es la necesidad de leer estas cosas con un matiz. Y dice así: es importante destacar que este análisis solo compara las proporciones de 2025 y 2030 de la realización total de tareas atribuibles a empleos humanos, tecnología o colaboración entre ambos. Y no tiene en cuenta el cambio potencial en la cantidad absoluta de tareas de trabajo que se realizan. Es decir, existe la posibilidad que la torta, desde donde se está informando este 14%, esta porción de tareas realizadas por humanos, se expanda también con el proceso tecnológico y que por lo tanto sea menos el impacto que hay en términos de desempleo. ¿Ya? También en la discusión empezó a aparecer esto otro, y es decir, bueno, así como la tecnología, la inteligencia artificial reemplaza y elimina empleo, también crea nuevas tareas que tienen que ver con el desarrollo mismo de esta tecnología. Por ejemplo, tareas que implican alta calificación y que son súper bien remuneradas, como las de ingeniero de inteligencia artificial, machine learning, especialista de genética y gobernanza de inteligencia artificial, todas funciones y puestos de trabajo que antes no existían y que se crean justamente por el desarrollo de este tipo de tecnología. Pero también se ha visto en esta necesidad de discutir y de matizar estas visiones tan alarmistas que también existen y se han creado trabajos al alero del desarrollo de la inteligencia artificial que son de baja calificación y que son mal remunerados. Un ejemplo muy conocido es el de entrenadores de datos. Yo no sé si ustedes los conocen, pero hay muchas personas, sobre todo en América Latina, muchas en Venezuela, muchas también en África, que se dedican a revisar imágenes y categorizar punto por punto qué es lo que aparece en esas imágenes. Y es gracias a esa actividad de entrenamiento, en el fondo, de la inteligencia artificial, que después nosotros tenemos, por ejemplo, cuando nos metemos a una página web y nos aparece estos captcha, o donde te ponen una imagen y uno tiene que decir, ¿dónde está la moto o dónde está el auto? Bueno, eso te lo hace la máquina de manera automática, pero al origen fue entrenado por personas que estuvieron muchas horas categorizando cada imagen punto por punto. ¿Ya? Ese trabajo también es un trabajo nuevo que existe y que ha aumentado debido al desarrollo de la inteligencia artificial. Y por último, en tercer lugar, también existen nuevos trabajos que tienen que ver con el desarrollo de esta tecnología y los nuevos modelos de negocio y organización que surgen gracias a ella. Y el caso más paradigmático de eso son los trabajadores de plataformas, ¿cierto? Repartidores de Rappi, o de Pedido Ya, o de Uber Eats, o los choferes que trabajan en Uber Eats, en Uber, perdón, y en Cabify. También hay otras plataformas como Freelancer, etcétera, que también generan trabajo remoto para personas con más calificación. Por ejemplo, para crear un videojuego, una empresa al final contrata estas plataformas y son miles de personas que contribuyen con pequeñas tareas a que eso sea posible, etcétera. Ya todos esos puestos de trabajo son nuevos y se crean debido y gracias al desarrollo de esta tecnología. Y en cuarto lugar, algo que se discute mucho menos, porque no es realmente un empleo en el sentido de que no hay o no es un trabajo remunerado, porque no hay una remuneración justamente a cargo, este desarrollo tecnológico también ha generado nuevas formas de trabajo que no son remuneradas. Nosotros las mujeres estábamos acostumbradas a este concepto de trabajo no remunerado, ¿cierto? Porque nos referíamos cuando hablábamos de eso al trabajo cuidado. Pero hoy en día también hay un trabajo no remunerado que no tiene que ver con el cuidado. Y es, por ejemplo, el trabajo que hacemos quienes consumimos a través de plataformas o que evaluamos a la persona del banco cuando nos aparece un sistema que dice, bueno, evalúe con una escala de 1 a 5 cuántas estrellitas le da a esta persona por su servicio. Ese trabajo, que es un trabajo que lo que está haciendo en el fondo es evaluar el trabajo de la persona, antes esa tarea era una tarea remunerada y hoy en día es una tarea que hacemos todos y todas como usuarios de las distintas empresas. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que ya sabemos que no solamente que la inteligencia artificial, el desarrollo de la inteligencia artificial y de las nuevas tecnologías en general, no solamente reemplazan trabajo, también crean nuevos puestos de trabajo, ¿ya? Remunerados y no remunerados.
Otra forma de matizar este discurso más alarmista que veía que el 50% de la población iba a quedar desempleada por el desarrollo de la inteligencia artificial es lo que ha tratado de hacer la OIT este último tiempo, creando estos observatorios, que lo que hacen es distinguir entre aquellos puestos que están expuestos a ser reemplazados completamente, es decir, tareas que son completamente automatizadas, de otro tipo de puestos que probablemente no van a ser reemplazados completamente, sino que van a implicar incorporación de tecnología que va a aumentar la productividad de esas personas. Es decir, más que reemplazar el trabajo humano, van a venir a complementar el trabajo humano. A eso se le llama aumento. Y considerando este matiz, la OIT ha hecho un trabajo de estandarización y de ranqueo de los países, y como pueden ver, Chile aparece como uno de los países con una posibilidad, con un porcentaje de puestos de trabajo expuestos a la inteligencia artificial, a la automatización completa, pero no necesariamente a la eliminación de un 37%, ¿ya? Es un promedio bastante alto, un porcentaje bastante alto para la región, pero, perdón, se me fue si lo comparan con el promedio mundial, es mucho más bajo, ¿ya? ¿Y esto por qué es? Porque se ha llegado a la conclusión de que los países con más altos ingresos son los que realmente están más expuestos a la pérdida de trabajo, más que los países menos desarrollados, con menos ingresos, como el caso chileno. Es decir, este peligro, esta alarma de eliminación de empleo, por un lado, hay que matizarla porque en verdad no toda tecnología reemplaza trabajo humano, sino que también puede venir a complementar trabajo humano. Segundo, porque se crean nuevos puestos de trabajo también al alero del desarrollo de tecnología. Y tercero, porque hay que matizarlo, cada contexto es diferente y la penetración y la circulación de esta tecnología no es por igual ni va a tener necesariamente los mismos efectos en todos esos contextos. En Chile, la encuesta ENCLA, esta que les mostraba al principio, señala que del 100% de las empresas que había declarado que había tenido un proceso de automatización, solamente el 7%, es decir, un porcentaje muy bajo de esas empresas, declara que esa automatización implicó despidos de trabajadores. Y un porcentaje un poco más bajo, un 6%, declaró que la automatización había significado más bien una reducción de jornada de los trabajadores. Es decir, todo el proceso de incorporación de tecnología, si uno le cree estos datos, si bien, por un lado, no ha sido tan expandido ni tan común como a veces se piensa en estos discursos medio alarmistas, y segundo, el efecto que ha tenido, al parecer, no es no ha implicado realmente tanta eliminación de trabajo, ¿ya? Son un poco los datos lo que nos dicen. Bueno, ¿por qué? ¿Qué es lo que tenemos que considerar? Y este es un poco el centro del argumento que yo les decía, que es la idea que quiero transmitir con más fuerza durante este taller. Y es que no podemos definir a priori de antemano cuál es el impacto que esto va a tener en el empleo. Y no lo podemos decir, no porque no tengamos las herramientas analíticas o metodológicas para hacerlo, no lo podemos decir porque la realidad es mucho más compleja que eso. Primero, el grado de penetración de esta tecnología no es igual según la región, según los países y al interior de los países, según los sectores, la ocupación en las empresas. Segundo, porque una vez que llega esa tecnología, que no es evidente, la integración, la forma en que se utiliza, ¿ya? Tampoco es evidente. No necesariamente va a venir la incorporación de una tecnología a reemplazar un puesto de trabajo. También puede complementarlo, ¿ya? Y tercero, los efectos que tenga esa tecnología cuando ya se incorporó, se le dio un uso, también son efectos que pueden ser disputados o pueden ser compensados, por ejemplo, con el desarrollo de otros mercados, con regulación que evita los costos más negativos
o que promueve la reconversión, etcétera. ¿Y por qué les digo esto? Porque muchas veces en el debate público tiende a predominar el discurso alarmista. Y es un discurso que de alguna manera entiende todos estos cambios tecnológicos como cosas que vienen de fuera y que llegan y generan efectos devastadores. ¿Ya? Pero la cosa es mucho más compleja que eso, porque la tecnología, la manera en que se integra la inteligencia artificial y la tecnología en general, que penetra, que opera y que impacta el trabajo, depende de las dinámicas sociales y de poder que ocurren en todos los niveles. ¿Ya? La tecnología no es algo externo a las relaciones laborales y a las relaciones que existen entre Estado, trabajadores y empresas. Es algo que está mediado, que está transformado y modificado por esas relaciones. ¿Ya? Y por eso el rol de los sindicatos es tan importante. Y vamos a volver sobre eso al final. Pero pasemos ahora a un pequeño momento de conversación. Y aquí le voy a pedir a las personas de Flaxo que me ayuden a moderar si es posible, porque yo veo solo mi pantalla, no veo los monitos de la participación. La pregunta que quiero o sea, la pregunta gatillante que quiero que consideremos como el motor de este debate es: ¿se ha incorporado la inteligencia artificial o tecnología que automatiza cosas en sus lugares de trabajo o en sus sectores? ¿Qué efectos han visto ustedes que ha tenido esta tecnología? Y la idea aquí es que por lo menos unas 4 o 5 personas opinen y nos cuenten sus experiencias concretas, a ver si son cosas que son muy específicas del lugar o han sido vistas por ustedes también en otros sectores. Dejo la palabra, no sé quién. Está Arturo Concha, que quiere hablar. Adelante, Arturo. Hola, Bye. muy buenas tardes. Primero que todo agradecer el trabajo, es muy fluido la exposición, muy dinámica. Muchas gracias por la oportunidad. Soy docente, soy el presidente de la Federación Nacional de Sindicatos de Colegios Particulares. Bien, en educación me parece que estamos muy en pañales. Aún no hemos entrado de lleno a utilizar la IA. He visto sí oferta universitaria para hacer diplomados en IA en educación, pero a lo que más llegamos nosotros es, no sé, pues, al PP. Todavía estamos trabajando con PPT, por ejemplo, ¿ya? Algunos, los más avanzados, ocupan Canvas, no ocupamos Canvas y tenemos sesión, etcétera. En la pandemia, los que somos un poco más jóvenes, pudimos algo aprender, pero la verdad es que no es sistemático, no es uniforme, porque tenemos colegas y eso en todos lados me parece, colegas de tercera edad, colegas que tienen 45 años como yo, y bueno, las generaciones más nativos digitales que se manejan de otra manera. Se manejan con el QR, se manejan con la encuesta, y todo es muy rápido con el formulario Google, etcétera. Entonces, yo diría que en base a mi experiencia en educación, todavía estamos en pañales en IA. No hemos ido avanzando. Gracias. Muchas gracias, Arturo. Arturo nos habla, nos da los ejemplos, los pocos ejemplos que nos comentó que sí veía, tienen que ver con esta inteligencia artificial más dura que se llama, ¿cierto? La inteligencia artificial generativa, estos chats que te permiten crear cosas, no solamente procesar decisiones. Pero claro, coincide con que, tal como hemos visto en los datos más agregados, pareciera que no es algo que es tan común como a veces aparece en el discurso, ¿cierto? ¿Qué opina el resto de los dirigentes y dirigentes que están participando? ¿Hay alguien que tenga una experiencia de automatización reciente que quiera comentar? Luis. Luis tiene la mano levantada. Bye, Luis. Luis Palma, habla nomás. Te escuchamos. Bueno, Eduardo, entonces. Eduardo Galvez, tú levantaste también la mano. Sí, aquí estoy.
Gracias. Bueno, me presento en primer lugar, agradecer la invitación. Estas charlas son bastante interesantes. Gracias por la exposición, muy interesante. Yo soy dirigente sindical de la empresa Portuario de Valparaíso, de la EPB, la estatal, que lo que hace es administrar concesiones de los frentes de atraque. En el caso nuestro, yo soy informático de carrera, soy ingeniero civil en informática, pero de cuando casi se programaba con tarjeta. No, no de tanto, pero sí harto tiempo. Y la verdad es que nunca le he tenido miedo a la tecnología. En este caso, lejos de ver un miedo, más voy por el lado de ver las oportunidades que se pueden dar ahí. Toda vez que hay que aceptar el hecho de que esto yo siempre digo, esto es como, no sé, en su tiempo la revolución industrial, después la invención del avión, después, no sé, antes el auto y todo, decía, no, aquí va a quedar la embarrada, la automatización de cosas agrarias. No, es que aquí nos vamos a quedar todos sin trabajo. La tecnología va haciendo distintas cosas. Antes eran los sistemas de información y cuando yo estaba recién salido, se decía, los sistemas de información van a reemplazar a los contadores. Hasta el día de hoy no veo que un sistema de información reemplace, o si lo hizo, esa persona tuvo que readecuarse al medio. Yo creo que por ahí va el tema. Y en el caso nuestro, nosotros tenemos varios desarrollos relacionados con inteligencia artificial más, eh, y no me voy a poner a mencionar la cantidad de áreas que hay, pero tiene que ver con el desplazamiento de camiones, tiene que ver con el tema de las mareas, tiene que ver con la programación de las naves, tiene que ver con un alto de cosas que estamos nosotros desarrollando, algunas que ya las tenemos, otras que estamos desarrollando y otras que estamos tratando de incorporar, toda vez sabiendo que en otros lados los puertos tienden a la automatización total. eh, Puertos en China, Ámsterdam, son puertos en los cuales no hay una persona en patio. Todo se dirige desde oficinas centrales, incluso gente que está remota en su casa, viendo cómo se hace el trabajo y haciéndolo desde su casa. Yo lo encuentro genial. Eh, pero sí tenemos que adecuarnos como dirigentes sindicales a trabajar con las empresas de tal manera de que esta empresa, que a nosotros sí nos ha pasado, que cuando hay una adecuación, no perfeccionan a las personas que están, no agarran ese oro que tienen ya desarrollado con los trabajadores, sino que dicen, ahora vamos a traer gente nueva. Y lamentablemente en algunas empresas que sea nueva, que tenga buenas ideas y que sea mano de obra barata. Todos sabemos quién es la mano de obra barata. Y por lo tanto, yo creo que por ahí va un poco el miedo. Primero, de que me van a automatizar mi trabajo. Segundo, que lo más seguro es que mi empleador no me reconvierta y aproveche la oportunidad de traer mano de obra más barata. Yo creo que por ahí va el ataque de los dirigentes sindicales de atacar el problema, a eso me refiero con ataque, de atacar el problema y de tratar de coordinar ya, ir viendo estos temas con la empresa y trabajar en conjunto, porque de que se viene el trabajo con inteligencia artificial, se viene. Y como digo yo, en mi empresa está bastante introducido y nosotros obviamente vamos siguiendo a los líderes mundiales respecto a los puertos y avanzando en este tema, al cual yo creo que no hay que tenerle miedo, sino más bien comprenderlo. Eso, muchas gracias. Gracias, Eduardo. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, Estoy de claro. acuerdo contigo y de hecho vamos a abordar algunas de estas ideas que tú acabas de dar más adelante, las oportunidades que hay detrás, etcétera, y el rol que tiene el sindicato. Aló. Pero concretamente, en el sector portuario, las transformaciones que tú indicaste, estas de transporte, de automatización de procesos, camiones, etcétera, ¿qué han visto ustedes que ha pasado? ¿Se ha reemplazado mano de obra, se ha eliminado, se ha despedido gente o es más bien se ha incorporado nueva mano de obra, se han reajustado los horarios, se ha readaptado a la gente a otros cargos? ¿Cómo concretamente qué es lo que ha pasado con la gente durante estos procesos? Mira, lo bueno es que en la empresa, lejos de no de sacar a gente, no ha habido un golpe en la empleabilidad de nuestra empresa y lejos de eso, aunque nos cuesta contratar personas, se han contratado especialistas que tengan que ver con el área, por ejemplo, mareas, y además que maneje o sea,
bien especialista que se mencionó acá en lo que se habló respecto a que tal vez sean más especialistas, que ahonden más en los temas y por lo tanto, en el ámbito en que yo trabajo, en mi empresa específicamente donde yo trabajo, se ha contratado gente y nosotros estamos trabajando por la reconversión de algunas personas donde sabemos que podría automatizarse. Ok, vamos desde ya trabajando en qué va a ser y cómo esta persona va a poder aportar en este ámbito. Nosotros no nos hemos visto afectados por este tema y al contrario nos ha apoyado, por supuesto, en la optimización de los procesos y en llegar a ser dentro de los puertos más importantes del Cono Sur. Eso. Muchas gracias, Eduardo. Hay una persona más, Yamilet, y yo creo que ahí terminamos. Tenemos ya un Aló. relato, un testimonio de educación, tenemos otro testimonio de lo que está pasando en el mundo portuario. Yamilet, Aló. no sé, o no sé que alguien, otra persona que está, que yo solo vi. Sí, yo estaba levantando la mano. Hola, buenas tardes compañeros y compañeras. Muchas gracias por la oportunidad. Yo quería decir que creo que el caso que nos cuenta el compañero de la empresa portuaria igual es significativo porque se da cuenta que la- los puestos de trabajo son para mano de obra calificada, pero con mano de obra de baja calificación van desapareciendo pues, puestos de trabajo. Como él mismo lo dice en estos ejemplos de países más desarrollados, no hay gente trabajando en las plataformas, sino que están todo automatizado y desde de distancia, operando con tecnología. Entonces, por ejemplo, me imagino que el sindicato de estibadores de eso, cualquier otro puerto, no opina lo mismo respecto a la pérdida o no de trabajo. Y lo mismo pasa, hasta el momento no se ve tan afectada la agricultura, que es el área que yo represento, el sector, pero la tendencia es la misma, seguir incorporando más y más tecnología al trabajo. Esa es mi opinión. Lo mismo podemos ver también, por ejemplo, en los supermercados. ¿Cuántos cajeras han perdido su trabajo porque se están incorporando las máquinas de autoservicio? Eso. Muchas gracias. Que esté muy bien. Muchas gracias, Yamilet. Vamos a incorporar, hay dos personas más con la mano, vamos a dejar en esas dos personas y luego vamos a continuar, va a haber otro espacio también para conversar, así que tranquilos, pero quiero como volver a retomar porque quiero llegar sobre todo a la parte sindical, que es algo que a todos me parece que les importa y que me gustaría alcanzar a hacerlo. Así que adelante, creo que está, no, no sé si me equivoco, está Luis y Nelson. Aló, buenas tardes. Adelante, Luis. Eh, ¿Me escuchan bien? Se escucha con un eco. Aló, ahora sí. Luis Cuevas, Sí, se escuchaba levantaste la con eco. mano. Ya, ahora mejor. ¿Sí? Ahora no se Sí. escucha eco. Buenas tardes. Ya, buenas tardes. Bueno, ahí escuchando un poco a todos los demás, yo hacía una reflexión. Mi nombre es Luis Cuevas, soy dirigente sindical de la industria del salmón, desde acá del sur, desde Quellón, Chiloé. Bueno, a la consulta de la inteligencia artificial, por lo menos en la industria de salmón de granja, yo lo veo de esta manera. La inteligencia artificial ha tenido dos connotaciones, una forzosa, ¿ya? Por un tema de salud y seguridad de los trabajadores, y otra por un tema de productivo, ¿ya? Por alcanzar metas y abarcar, en este caso, la globalización de los productos de la industria. En la salud y seguridad, la industria ha ido creciendo en inteligencia artificial y sobre todo por la muerte de trabajadores, sobre todo en el tema de Aguamar, ya la muerte de los buzos, que es muy bien conocida. Entonces ahí ha estado invirtiendo harto en tecnología. Hoy día los buzos tienen asistencia robótica, muchos de ellos, y la inteligencia artificial en la cadena productiva para tratar de procesar, va a tener más, en este caso, más volúmenes de producción y poder entregar más volúmenes y poder vender más volúmenes a nivel mundial. Eso es lo que yo veo, por lo menos desde mi lado del sector donde yo trabajo. Perfecto, muchas gracias, Luis. Bueno, creo que no hay nadie más con la mano para retomar, porque me gustaría destacar dos cositas. A ver, yo creo que aquí
hay visiones muy distintas, pero yo diría que podemos sacar dos conclusiones importantes de estas pequeñas intervenciones. Primero, que el grado de penetración que ha tenido esta tecnología y los efectos que está teniendo directamente sobre la cantidad de empleo varía mucho de sector a sector. Teníamos el ejemplo de educación, que había poca incorporación de inteligencia artificial versus el sector de portuario, donde había claramente más, y el de los salmones también lo comentó al final Luis. Yamilet mencionó que en su sector, no me acuerdo exactamente, no escuché bien cuál era el sector, pero Yamilet como que dio a entender que en su sector no había tampoco tanta tecnología de este tipo. Entonces, uno es eso, que la realidad de la penetración y los efectos que tienen el trabajo es muy distinta de sector a sector. Segundo, yo diría que otra conclusión que vamos a sacar de esto es que la inteligencia artificial, si bien efectivamente amenaza empleo y tiene por lo tanto efectos negativos, que puede ser el reemplazo de empleo, sobre todo no calificado, como decía Yamilet, también puede tener eventualmente usos que son más positivos y beneficiosos para los trabajadores, como por ejemplo el tema de la seguridad, que planteaba Luis al final, el tema de la productividad y facilitar los procesos, etcétera, que planteaba Eduardo en su momento. Entonces, me quiero quedar con esto para continuar, porque ahora quiero pasar al segundo, porque hemos estado hablando hasta ahora de las implicancias de la inteligencia artificial en el mercado de trabajo, es decir, en los puestos de trabajo. ¿Cuántos puestos de trabajo se eliminan? ¿Cuántos se crean? ¿Ya? ¿Cómo afecta el mercado de trabajo? Pero hay otro tipo de consecuencias que tiene esto, que son más microsociales, ¿cierto? Y es lo que pasa dentro de las organizaciones y lo que pasa sobre todo con la calidad del trabajo. ¿Cómo cambia el trabajo con la incorporación de inteligencia artificial? Y aquí me voy a quedar y voy a hacer énfasis principalmente en lo que les decía al comienzo, en la gestión algorítmica, que es un tipo particular de automatización, porque esta no es automatización de cualquier proceso, es automatización de tareas que antes hacían gerentes de recursos humanos, ¿ya? Selección de personas automatizada, supervisión del trabajo a través de cámaras inteligentes que pueden rastrear, identificar, avisar, calcular, sistemas de predicción de ausentismo, sistemas inteligentes de evaluación de desempeño que toman datos en tiempo real del uso de sistemas, de cámara, etcétera, que la cruzan, etcétera, y no necesitan intervención humana, etcétera, ¿ya? Ese tipo de inteligencia artificial, que probablemente en más de algunos de sus lugares de trabajo está hoy día operando, a veces ni siquiera es transparente para los trabajadores a todo esto, muchas veces genera, o se ha investigado que generan o que pueden generar efectos muy perjudiciales, ¿ya? En términos bien concretos, este tipo de inteligencia artificial, de tecnología, tiene tres grandes cambios como a nivel organizacional, ¿ya? El primero es que permite concentrar el conocimiento y el control en la gerencia. Les pongo un ejemplo concreto. Antes, cuando no existían cámaras inteligentes, por ejemplo, o sistemas de registro de asistencia inteligente con huella digital o con reconocimiento facial, las personas podían, si bien no ausentarse y no hacer nada, tenían más espacio para poder eludir, adaptar las reglas del juego. La tecnología permite, este tipo de tecnología, a la gerencia controlar mucho más esos procesos de supervisión. Y al mismo tiempo tiende a hacerse las decisiones que toman estos sistemas inteligentes, como por ejemplo, no sé, la asignación de incentivos en función de cálculos de métricas que nadie sabe cómo se toman, tienden a ser muy opacas para las personas. Es muy difícil para los trabajadores y para los sindicatos negociar, por ejemplo, cambios en las asignaciones de bonos o de remuneraciones cuando están operando estos sistemas automatizados, porque hay oscuridad respecto a cómo se calculan y cómo se toman esas decisiones. El segundo gran cambio que generan este tipo de tecnología en las organizaciones es que redefinen las tareas y muchas veces estandarizan muchas de las funciones. Les pongo un caso bien concreto. Yo hice una investigación en el sector bancario, no sé si habrá alguien de esa área en este momento en la audiencia, y me acuerdo haber entrevistado a una ejecutiva que me decía que, bueno, que me contaba que ahora habían implementado un sistema inteligente que les asignaba a las personas a las que tenían que llamar y ofrecerles crédito,
le daba información actualizada y en tiempo real de cuál era su situación financiera, todas cosas que antes la misma ejecutiva tenía que hacer de manera manual, ¿ya? Y ahora esto te lo asignaba un sistema, entonces ella llamaba a uno, tenía que chequear clic y el sistema inmediatamente le asignaba a otra, o sea, además ya no solamente había perdido la posibilidad de definir ella misma la información y por lo tanto su tarea era cada vez más sencilla, también tenía que seguir un ritmo que ya no era determinado por ella misma, sino que era determinado por estos sistemas inteligentes, ¿ya? Entonces, también genera ese tipo de cambio. Y en tercer lugar, algo que también es muy importante, es que estas tecnologías lo que hacen es dibujar un poco los límites de las organizaciones, ¿ya? Porque facilita, o sea, en general, la gestión algorítmica, lo que se está haciendo en las empresas más tradicionales es que se están subcontratando o externalizando funciones que antes se hacían en interno. Por ejemplo, la selección de personas. Antes, en una empresa, lo más común era que la empresa tenía un área de recursos humanos y de reclutamiento que hacía los perfiles de cargo, miraba los currículums, seleccionaba los currículums más acertados, hacía entrevistas. Hoy en día, esas funciones se están, sobre todo en las grandes empresas, externalizando a empresas de alto nivel tecnológico o a plataformas digitales que ofrecen un servicio de selección, reclutamiento y hasta de entrevista automatizado. El desarrollo de la tecnología también ha permitido, en ese sentido, fomentar procesos de terciarización de manera rápida y a veces muy poco claras, incluso para la gente dentro de la organización. Y eso tiene un efecto que ha sido estudiado en la calidad del trabajo, ¿ya? Por un lado, se ha notado una pérdida de autonomía en algunos puestos de trabajo y en algunos contextos, es decir, las personas tienen, como en este caso de ejemplo que les daba de la ejecutiva bancaria, tienen menos capacidad de hacer sus tareas de manera autónoma, de decidir, de implementar sus propias habilidades en sus tareas, ¿ya? En segundo lugar, ese ejemplo también sirve, se ha tendido en ciertos casos a intensificar el trabajo, es decir, como hay un sistema inteligente que determina, que me asigna funciones y determina el ritmo de mi trabajo, tiendo a tener que trabajar de manera más intensa, es decir, hacer más en menos tiempo, ¿ya? Tercero, hay una suerte en algunos sectores, y las plataformas digitales son un buen ejemplo de eso, el trabajo de plataforma, se tiende a reducir la interacción social que hay en el trabajo. Si ustedes piensan, las plataformas digitales de reparto, por ejemplo, los repartidores, el sistema y el modelo de funcionamiento de estas plataformas es que los trabajadores se conectan a su celular de manera individual y hacen el servicio mediados por la plataforma y en teoría no tendrían por qué encontrarse con otro repartidor, ni hay instancias formales puestas a disposición por la empresa, por estas plataformas para que aquello ocurra, ¿ya? Sin embargo, igual lo hacen, pero eso es otro tema, en el fondo ellos eluden esa restricción. Pero estas tecnologías lo que hacen también en algunos casos, como el de plataformas digitales, es justamente fomentar un trabajo más fragmentado, individual, con poca interacción social. Y por último, esta tecnología también se ha visto que puede afectar la seguridad laboral y de ingresos, ¿ya? El trabajador de plataforma, las plataformas siempre plantean a estos trabajadores como trabajadores independientes, ¿cierto? Son emprendedores de sí mismos, etc. Pero toda la discusión y toda la evidencia ha mostrado que las plataformas tienen un control algorítmico sobre el proceso de trabajo. O sea, definen muchas cosas de ese trabajo. O sea, tan independientes no son. Y el tema es que estos trabajadores, por esa ambigüedad que existe, en que no son dependientes como un trabajador normal, pero sí al mismo tiempo están subordinados a un cierto control por parte de la plataforma, resulta que esos trabajadores tienden a no tener seguridad laboral porque no tienen los mismos derechos que tiene un trabajador normal, ¿no? Esos son los 4 ámbitos en los que la gestión algorítmica se ha evidenciado que puede tener un efecto negativo. Pero también, y ahí retomo un poco lo que planteaba alguno de ustedes cuando intervino, también se ha visto que eso no es que sea siempre así, ¿ya? Y que tienen que haber ciertos aspectos positivos que no podemos negar. Y aquí lo pongo con signo de interrogación, porque el mismo trabajo de plataforma, que es un trabajo que para muchos académicos, académicas, políticos, políticas, etcétera, es considerado un trabajo muy precario, porque, como les decía, está muy controlado,
porque no tienen seguridad laboral, no tienen seguridad de ingreso, no saben cómo se calcula bien y realmente las tarifas, etc. Ese trabajo, sin embargo, es para muchas personas una fuente de ingreso muy preciada, ¿ya? Y aquí les ponía, solo para reforzar esa idea, que muchos de los repartidores, y esta es una encuesta que apliqué yo el año pasado, están satisfechos o muy satisfechos con su trabajo. O sea, pese a la precariedad que nosotros vemos desde afuera, ¿cierto? La gente de alguna manera aprecia, valora el trabajo que permiten estas tecnologías. También, bueno, a ver, también hay encuestas que se han hecho a nivel internacional donde se le pregunta a los trabajadores cómo es su percepción respecto a esta inteligencia artificial, ¿cierto? Y el desarrollo de estas tecnologías. Y un porcentaje importante da cuenta o señala de que la inteligencia artificial, o así lo perciben ellos, ha mejorado no solamente su productividad, sino que también la salud física y mental en las organizaciones. O sea, los trabajadores en algunos contextos, en algunas empresas, están percibiendo cambios más bien positivos, ¿ya? Otro ejemplo de esto, de esta ambivalencia que hay con el tema de la inteligencia artificial y el desarrollo tecnológico, es este que pongo acá de manera cualitativa con una frase extraída de una entrevista a un trabajador de banco, pero que me pareció muy interesante porque es muy local, tiene mucho que ver con la cultura organizacional chilena, ¿ya? Y es que muchas personas, y esto no es la única persona que las investigaciones que he hecho ha aparecido con un comentario similar, pero que hay muchas personas que ven en esta idea de que mi jefe sea una máquina, un robot, o un sistema inteligente y no una persona, ven algo positivo en eso, ¿ya? ¿Y por qué? Porque perciben o tienen la impresión de que ese sistema inteligente va a ser menos arbitrario que un jefe o una jefa de carne y hueso. Está esta idea, debido a que en general, no siempre, en las empresas chilenas hay relaciones que son muy verticales, hay jefaturas que son muy autoritarias, la gente ve a veces en la tecnología una suerte de manera de eludir la arbitrariedad, el personalismo que caracterizan muchas veces, no siempre, las relaciones entre jefaturas y empleados, ¿ya? Bueno, son ejemplos concretos, muy específicos, pero lo que quiero ir con todo esto es que ¿cuál es el impacto que tiene el desarrollo de la inteligencia artificial en la calidad del trabajo? Bueno, a esa pregunta lamentablemente tampoco podemos responder de manera sencilla. Puede tener efectos negativos, como reducción de la autonomía de las personas, mayor control, intensificación del trabajo, es decir, trabajar más en menos tiempo, fragmentación de las relaciones sociales, etc. Pero también puede generar efectos positivos y percepción de que estas tecnologías están ayudando en el trabajo, ¿ya? Y aquí yo les ponía una lista de eventuales beneficios que puede tener la inteligencia artificial y que se ha visto en ciertos contextos. Por ejemplo, puede la inteligencia artificial aliviar tareas que son pesadas, repetitivas y peligrosas. Aquí algún compañero, un dirigente, no, se me olvidó tu nombre, pero creo que Luis, de sector Salmón, así lo mencionaba, ¿cierto? Como la inteligencia artificial también puede venir a permitirnos monitorear de manera mucho más efectiva situaciones que prevengan accidentes, por ejemplo. También pueden ayudar a mejorar las decisiones y las tareas que realizo porque me permiten reducir los errores y aumentar la productividad con las consecuencias que eso tiene, eventualmente mayor tiempo libre, etc. También pueden reducir la carga administrativa, ¿cierto? Esas tareas que no le gusta a nadie hacer, desde llenar formularios o a veces incluso tener que lidiar con clientes que a veces vienen de mala cara y se portan mal o me tratan mal, también puede ser una ventaja para trabajadores que se vean muy angustiados, que se vean muy perjudicados por esas relaciones cara a cara, por ejemplo. Puede permitir detectar problemas antes de que ocurran los accidentes, ya lo dije. Puede ayudar a la fiscalización. De hecho, hay iniciativas muy interesantes, no en este país, pero a lo mejor sí lo están haciendo, pero no tengo idea, pero sí estudios de iniciativas que han tomado las inspecciones del trabajo en otros países, donde se ha incorporado inteligencia artificial para mejorar la capacidad que tienen las inspecciones
de fiscalizar y de identificar infracciones a la normativa laboral, ¿ya? También puede personalizar, la inteligencia artificial también aplicada de buena manera puede permitir desarrollar posibilidades de capacitación a las personas mucho más alineadas con las necesidades y las capacidades de cada cual, etc. Y también, y eso lo quise poner al último porque me parecía también muy interesante, hay estudios de iniciativas de sindicatos que han incorporado inteligencia artificial al sindicato para ayudar o reforzar sus capacidades y sus recursos organizativos. De hecho, hay un artículo que leí hace poquito sobre un chatbot que había implementado un sindicato en Estados Unidos y en Australia y que había sido súper útil para mejorar la comunicación que tenían con trabajadores jóvenes, pero generalmente marginados, como de la lógica sindical más tradicional, en el lugar de trabajo, en la asamblea, etc. ¿Ya? Es decir, no podemos responder, y con esto termino esta parte, así tan fácilmente a cuáles son los efectos que está teniendo la inteligencia artificial en el trabajo. No solo porque no sabemos si es que se va a crear más empleo, si es que la tecnología va a reemplazar completamente o va más bien complementar trabajo humano, sino que tampoco sabemos qué es lo que hace dentro de las organizaciones. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial no transforma el trabajo por sí sola. Esto vuelvo al tema central que ya he dicho, pero que voy a volver a enfatizar. Son las decisiones que toman los actores sociales, empresas, sindicatos, autoridades, organizaciones no gubernamentales, etcétera. Decisiones sociales, políticas y organizacionales y las dinámicas de poder que se dan entre esos actores las que determinan cómo esa tecnología se implementa, a quién beneficia y a quién deja atrás. Por eso también la experiencia que ustedes tienen con estas tecnologías, como bien lo vieron, lo comentaron hace unos minutos, es muy distinta, ¿ya? Porque la lógica y estas decisiones no solamente varían de país a país, de región a región, sino que también varían en las empresas dentro de un mismo país. Y aquí quiero repetir las palabras de Enrique de la Garza, que es un sociólogo del trabajo muy conocido, uno de los más importantes en América Latina, que murió hace poquito, y él planteaba lo siguiente: son cada vez más las voces que hablan de un nuevo futuro del trabajo. Estas discusiones han estado muy normadas por una visión catastrófica que afirma que no habría trabajo para buena parte de las personas en el futuro. Yo esto lo considero más una ideología de intención paralizante, porque si nosotros vamos por el camino de que el futuro está predeterminado y no hay nada que hacer, eso paraliza a los actores sociales y el diálogo social se vuelve estéril. Yo creo que esta frase ilustra muy bien el por qué es importante que reconozcamos la complejidad del tema, ¿ya? Y que no asumamos que el desarrollo tecnológico es necesariamente algo que va a impactar negativamente en nuestros contextos, ¿ya? No hay que dejar de analizar, discutir, conversar, hacer diagnósticos, pero tenemos que empoderarnos y entender que este proceso y sus consecuencias dependen de cómo reaccionemos, todos, ¿ya? Y cómo tratemos de enfocar el desarrollo tecnológico en algo que permita beneficiar a los trabajadores y trabajadoras y no perjudicarlo y eliminar empleo. ¿Ya? Un poco esa es la idea. Bueno, ¿qué pueden hacer los sindicatos respecto a este tema? Y aquí hay una visión bien, yo diría, hay un acuerdo bastante generalizado, por supuesto en el discurso, después en la práctica hay quienes se oponen a esto, ¿cierto? Y es que es muy importante que los sindicatos, en su calidad de representantes del mundo laboral, empiecen a intervenir y a hacerse cargo de este tema, que no sean espectadores. Por eso es que es importante estos talleres y todas las conversaciones y las capacitaciones que ustedes pueden hacer sobre este tema, porque la inteligencia y el desarrollo de la tecnología es algo que no vamos a poder evitar, ¿ya? Lo que sí podemos hacer es tratar de redirigirla para que nos beneficie. Y eso lo podemos hacer tanto en el lugar de trabajo, exigiendo, por ejemplo, transparencia y participación, negociando cómo y bajo qué condiciones se introducen estas tecnologías, por ejemplo, exigiendo evaluaciones previas, pilotos, etcétera, diagnosticando brechas digitales. ¿Qué trabajadores se quedan atrás cuando se incorporan estas tecnologías en el lugar de trabajo?
¿Cómo podemos adaptarlos, capacitarlos para que puedan hacer uso positivo de esta tecnología, para que le saquen partido? Formar y capacitar a los afiliados de los sindicatos, a sus afiliados, en habilidades digitales, ¿ya? No solamente para adaptarse a los cambios en el lugar de trabajo, sino también eventualmente para tener currículum y perfiles más competitivos en caso de que tengan que sean desplazados en el fondo por esta incorporación de tecnología. Y también, evidentemente, hay un trabajo que hacer político y que tiene que ver con promover o intervenir en las discusiones regulatorias sobre la inteligencia artificial. Promover regulaciones de la inteligencia artificial que sean justas, participando, incidiendo activamente en el debate público. Eso también lo pueden hacer los sindicatos. Promover políticas de capacitación y reconversión que permitan a los trabajadores adaptarse no solo a las tecnologías que se meten, sino también eventualmente a los cambios en el mercado del trabajo, ¿ya? Pero obviamente esto es fácil decirlo, es muy difícil, mucho más difícil hacerlo. Entonces, antes de terminar mi presentación con mencionarle yo un poco lo que ha dicho la literatura respecto a las barreras en Chile, etcétera, quiero saber qué es lo que opinan ustedes, qué están haciendo ustedes como dirigentes sindicales o los sindicatos que ustedes conocen en estos temas y qué desafíos o barreras creen que existen para que asuman este rol más activo. Me gustaría escuchar por lo menos a 3 o 4 personas, porque es importante también que ustedes vean cómo el resto se está posicionando sobre esto. Bien, hay un par de manos levantadas. Vamos a partir con Luis Santander. Adelante, Luis. Luego sigue Luis Cuevas. Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos. Bueno, estoy sin cámara porque voy en viaje hacia Antofagasta. Mira, muy interesante todo lo que se estaba exponiendo. Y bueno, yo pertenezco, bueno, soy parte de la directiva de la Federación Minera de Chile, donde tenemos agrupados 14 sindicatos acá de la minería privada. En relación al cómo ha afectado el tema de inteligencia artificial y automatización, ha sido de un principio como un impacto muy potente. Partió mucho con el tema de la autonomía primero de todo lo que son los CAEX, después con las perforadoras, y así ha ido avanzando la tecnología, como bien lo decía un compañero recién con el tema de la revolución industrial. Acá en el norte pasó lo mismo con el tema de las salitreras, cómo se fueron modernizando. Si bien ha sido potente ese cambio, las organizaciones sindicales han trabajado bastante en el tema de la reconversión, ¿ya? Pero también vamos viendo que el tema etario va avanzando muy rápido en lo que es la minería. Ya la gente que tenemos ya 50 años, ya por lo menos desde la empresa donde yo trabajo, somos pocos los que estamos quedando. La gran mayoría es gente, está entrando gente ya de los veintitantos hacia arriba. Estamos hablando, ya salen de cuarto medio, muchos y entran a trabajar a minería, otros con grado técnico, y ya vienen con un chip distinto al que teníamos nosotros. Yo me desempeño en el área de geomensura, y me acuerdo que cuando yo partí trabajando en todo lo que es el tema de topografía, trabajábamos con brújula, con equipos que teníamos que andar con la calculadora haciendo cálculos de ángulos, distancia y todo, y ahora los equipos actualmente están muy modernos. Yo trabajo en minería subterránea y para hacer levantamiento tenemos equipos robotizados, tenemos equipos láser, que si bien uno puede trabajar solo, pero también es necesario el acompañamiento de un asistente. Tenemos la experiencia por ser de la minería subterránea acá en el Teniente, donde ya muchos de los operadores
que trabajaban en Interior Mina, ahora están trabajando desde superficie. Eso también ha significado disminuir el riesgo totalmente dentro de la minería subterránea. Y ha sido la gente que ha optado y que ha tenido la capacidad de reconvertirse, lo ha hecho. También hay gente ya que en algún momento no se vio superada por el tema de equipos un poco más avanzados y no lograron encajar con esos equipos y tomaron la decisión de salirse, ¿ya? Con respecto al tema de la inteligencia artificial, no hemos tenido o sea, si bien se utiliza, pero yo creo que todavía está como en una marcha blanca, ¿ya? No existe aún algo así como que esté como ya muy, muy al 100% utilizándose. Si bien en el tema de geología se ocupa más que la inteligencia artificial, bueno, los geólogos también hay un tema de terreno. Nosotros con lo que es los trabajos de dibujo, cuando nos toca dibujar, ya es todo computarizado, ya tenemos los programas que se utilizan, y antiguamente teníamos que hacer todos los planos a mano y bueno, y, todo ha ido evolucionando. Creo que nosotros, como dirigentes, nuestra obligación, como bien lo decían ahí, es capacitar a nuestros socios y también acompañarlos cuando empiezan el tema de la modernización de los equipos y apoyar a los viejos, porque hemos tenido experiencia que cuando se sienten superados simplemente ya no optan muchas veces por renunciar. Bueno, esa es mi opinión. Gracias. Muchas gracias, Luis. O sea, ustedes principalmente lo que han hecho es estar ahí acompañando y capacitando a los trabajadores que requieren adaptarse a estas nuevas tecnologías. Eduardo, Luis, Cuevas. Sí, correcto. Sí, por acá Luis Cueva. Mire, quisiera agregar algo que se me quedó de mi intervención anterior. Yo creo que la inteligencia artificial, a uno de los géneros que más amenaza y por lo que se ha visto, no tengo estadística, pero creo que son a las mujeres, ¿ya? Una, por el tema, por ejemplo, se ha visto hay una compañía, lo mencionaba, el tema de las autocajas en los supermercados, que son sectores altamente feminizados, los call centers, y otra también que uno ve que está siendo reemplazada la mano de obra femenina por inteligencia artificial, netamente por lo que conlleva la doble presencia que tienen las mujeres en este caso como sociedad, por sobre el hecho de ser mamá, ¿ya? O madre de familia. Ahora con los desafíos, con la inteligencia artificial en los sindicatos, creo que el desafío interno y uno con la empresa tiene que ver en la negociación colectiva, en colocar, por ejemplo, la dotación de una línea de trabajo, de un área de trabajo, en este caso humana, ¿ya? Colocar ahí ciertos mínimos, ¿ya? Para que la empresa no decida automatizar toda la línea de proceso. Ahora, en el rol ya más social, saliendo un poco de la empresa, yo creo que hay que ver a nivel político, hay que colocar un tope en la inteligencia artificial, así como tenemos topes para extranjeros, como también tenemos equidad de género. Yo creo que también por ahí hay un trabajo que hacer en eso. También hay que colocar unos límites máximos para la inteligencia artificial en la cadena productiva. Y en la seguridad social, creo que la inteligencia artificial igual puede ser un aporte en la seguridad social. ¿Y cómo? Tal vez pagando impuestos, porque hoy día no olvidemos que tenemos el mismo modelo de pensión, ya seguimos teniendo el mismo modelo de pensión, y si tenemos menos trabajadores producto de la inteligencia artificial, los trabajadores que nos vamos a jubilar más adelante, vamos a tener menos recursos. Entonces, si dejamos que la inteligencia artificial no pague impuestos o no colabore en la seguridad social, creo que vamos a salir menos beneficiados con las pensiones a futuro. Eso, gracias. Muchas gracias, Luis. Tocaste un tema importante, el tema de la negociación colectiva, ¿cierto? ¿Se puede, no se puede meter estos temas? ¿Qué tipo de temas podemos meter a la negociación colectiva? ¿Nos van a pescar o no nos van a pescar? Eduardo, ¿qué quiere decir usted? Y con usted termino para poder continuar y finalizar la presentación.
Sí, gracias nuevamente. Este es un tema que a mí me apasiona bastante, sobre todo porque toca mi área que es la informática y por supuesto a los trabajadores y trabajadoras de este país, bueno, del mundo en realidad, con tema que también me apasiona, la defensa de los derechos, el derecho al trabajo, etcétera. Específicamente nuestro sindicato, a la luz de lo que me gusta a mí estos dos temas, hemos estado avanzando en conversaciones con la empresa, como ya lo dije hace un rato atrás, respecto a la reconversión. Y el segundo tema, que también se mencionó, llegué tarde, que tiene que ver con el hecho de incluir algunas cláusulas en los contratos colectivos. Y partiendo por cosas muy simples como capacitaciones, partamos por ahí por lo menos. Capacitaciones respecto a qué es la inteligencia artificial, cómo la podemos ocupar diariamente nosotros, se puede ocupar en lo que se te ocurra. Eh, que, ¿Cuáles son las proyecciones que hay para un cierto puesto? ¿Cómo se puede mejorar? O sea, definitivamente es manteniendo diálogo y teniendo en cuenta lo que se dijo acá, que no es una dimensión única. Porque cuando hablamos de inteligencia artificial, el compañero recién lo mencionó también, tendríamos que estar hablando de qué piensa el empresario. Qué bueno, porque me voy a ahorrar el seguro social, me voy a ahorrar el que esté enfermo, me voy a ahorrar el que vaya a las reuniones de los niños, sea hombre o sea mujer, porque yo estoy hablando desde un punto de vista equitativo. Sabemos que no es tan cierto, pero me gustaría que fuera así. Que la reunión, que todo esto me lo voy a evitar. Me voy a evitar las licencias y etcétera. Por lo tanto, el empresario siempre está pensando ahí, pero ¿cuál es su tope? Que por el momento es una gran barrera. El precio. El día que baje todas estas tecnologías, el día que esté al alcance de cada persona un notebook y así de fácil sea, que tampoco al día de hoy está al alcance de todo, sea así de fácil conseguir inteligencia artificial, claro, nosotros la vemos ¿dónde? En las grandes empresas, en los retail, y todavía les falta mucho para poder desarrollar algo que sea, eh, que, que, que confiemos. ¿Por qué? Porque todavía tiene que haber dos o tres personas ayudando, porque a cada rato se tranca la máquina. Y en otros lados, a cada rato tú decís, ¿y a quién le reclamo esto? O cuando te contesta una máquina del banco que están manejando tus lucas y tú decís, me está contestando una máquina para manejar mis lucas. Por supuesto que todavía no está bien desarrollado, pero tenemos que ir avanzando en ese sentido. No creo, y es una opinión personal, que estemos por el lado de negarnos, por ejemplo, a irnos por el cajero que es automatizado, porque después van a ser todo automatizado y van a haber dos personas seguramente por algún tema que también es social, si aquí no solamente inteligencia artificial, está involucrado el tema social, está involucrado el tema personal, el tema familiar, el tema de género, y por lo tanto cuando la sociedad ya vaya aceptando esto, van a haber trabajos que se van a ir generando alrededor de esto. Y recordemos que somos nosotros los que creamos eso, pero imaginemos, yo no me imagino que yo en mi casa alcance a tener, yo tengo 56 años, no creo que en mi casa alcance a tener un robot que hable conmigo. O sea, que se comporte como dicen que se van a comportar. Los costos son muy altos todavía, y por lo tanto, nosotros como sindicalistas lo que tenemos que ir adelantándonos esto, que mañana no nos van a reemplazar de un día para otro, pero sí es paulatino y por lo tanto nosotros tenemos que estar pensando en cómo reconvertir a la gente y en el supuesto caso que no se pueda, entonces ver cómo esa gente se nos puede ir de alguna manera compensada, de alguna manera amortiguada, etcétera. Eso es, por lo menos nosotros como sindicato estamos apuntando a eso y como federación, yo pertenezco a la Federación Nacional de Trabajadores Portuarios, también estamos incentivando a que cada sindicato en los puertos vaya trabajando en estos temas con la empresa respecto a la reconversión y cómo estamos introduciendo la inteligencia artificial en cada una de nuestras empresas. Eso, muchas gracias. Muchas gracias a todos por su intervención. Voy a quedarme sobre todo con lo que hablaron de la negociación colectiva. Interesante esta idea, ¿cierto? ¿Cómo involucramos, cómo metemos estos temas a la negociación colectiva y al diálogo general que tenemos con las empresas? Y en los distintos sectores, ¿cierto? En Chile solamente existe la negociación colectiva de empresas, o sea, la vinculante, pero también existen otras instancias de diálogo que lamentablemente no son vinculantes, pero que también son espacios para conversar estos temas. ¿Cómo metemos estos temas? ¿Cómo los sindicatos llevan también una agenda relacionada con el tema de la inteligencia artificial y el desarrollo tecnológico? Y ahí hablaban sobre todo del tema de la capacitación y la reconversión como la punta de lanza, ¿cierto? Pero esta situación, no tengo mucho tiempo, así que me la voy a saltar, pero la pregunta es ya, eso es lo que queremos hacer, ¿cierto? Queremos intervenir, es importante que los sindicatos intervengan, porque
es la manera de defender los intereses de los trabajadores y las trabajadoras en este proceso de transformación que estamos viviendo, querámoslo o no, ¿cierto? Y tratar de encauzarlo para que pueda generar beneficios y no solamente prejuicios a los trabajadores. Y ustedes dieron algún ejemplo, meterlo en la negociación colectiva, el tema de la capacitación, la reconversión, etc. Pero la pregunta es, ¿hasta qué punto podemos hacerlo? ¿Ya? Y aquí hay una visión bastante crítica en general respecto a el poder real que tienen los sindicatos para poner cualquier tema, pero sobre todo este, en la mesa. Es decir, ¿cuán capaces son los sindicatos hoy en día en Chile, con sus características, de llevar estos temas no solamente en las empresas, sino que también a nivel nacional? Y hay una perspectiva crítica porque se ha hablado durante mucho tiempo de esta idea de crisis sindical, ¿cierto? Que no es algo que solamente afecte a Chile, aunque no lo crean, sino que es algo bastante generalizado. Pero en Chile tiene ciertas barreras específicas. Una es la barrera institucional, de que el sistema de relaciones laborales en Chile limita la acción sindical, principalmente a nivel de empresa, y eso hace que el sindicalismo sea muy débil a niveles mayores, ¿cierto? Si quisiera negociar o intervenir, por ejemplo, de manera activa en una regulación sobre el tema de la inteligencia artificial. ¿Ya? Tiene limitaciones estructurales que tienen que ver con los derechos y con el sistema tal como existe. También existen barreras que son organizacionales. Hemos hablado aquí, en general, con sus intervenciones, de un nivel de empresa y de un nivel de federación, de sector, ¿ya? Pero, como bien saben ustedes, uno de los grandes problemas que tiene el sindicalismo chileno es que es un sindicalismo muy fragmentado, ¿ya? La mayor parte de los sindicatos en Chile son sindicatos de empresas que no tienen federación, confederación o que no pertenecen a ninguna central. Y siendo un sindicalismo tan dividido, es muy difícil que pueda tener peso en discusiones importantes a nivel más macro. También hay problemas y barreras organizacionales que tienen también que ver con la organización y las dinámicas internas de los sindicatos, ¿ya? Han habido muchos cuestionamientos a la CUT, a la transparencia de la CUT, han habido divisiones y conflictos internos que han sido visibilizados públicamente. Hay una fragmentación muy importante y eso no le hace bien al sindicalismo y limita sus capacidades para intervenir de manera efectiva y con impacto en niveles más mayores. También hay barreras culturales, ¿ya? No en todas las empresas, por supuesto, esto cambia de un sector a otro, ¿ya? Pero hay una débil cultura de diálogo social en muchos sectores, ¿ya? Las empresas muchas veces están dispuestas a conversar, están dispuestas a informar, están dispuestas incluso a consultar, pero no están dispuestas a ceder parte de del poder que le da incluso la ley de, por ejemplo, establecer automatización de procesos, eliminar mano de obra en caso que sea necesario, etc. ¿Ya? O sea, también hay barreras que tienen que ver con la forma en que tradicionalmente han sido las relaciones laborales en Chile. Pero, y con esto quiero terminar, también existen hoy en día en Chile ciertas oportunidades para que los sindicatos empiecen a intervenir de manera activa en estos temas, ¿ya? En todos los niveles. Y yo creo que la más importante tiene que ver con la política nacional de inteligencia artificial que existe en Chile y que hoy en día está plasmada en una ley que está en discusión, que mira, si no estoy mal, puede que la hayan aprobado recién, pero si no, está a puertas de salir, que es la ley de inteligencia artificial. ¿Y por qué creo que esto es una oportunidad? Porque la ley lo que hace es reconocer la necesidad de limitar los efectos negativos de esta, incluyendo, y lo dice explícitamente la política nacional, los impactos que este desarrollo tecnológico puede tener en los trabajadores y trabajadoras, ¿ya? La ley que se está discutiendo hoy en día, entre las cosas más importantes que hace, es clasificar los sistemas de inteligencia artificial según el nivel de riesgo, ¿ya? Y prohibir directamente la implementación en las empresas de tecnologías que atenten contra los derechos humanos. También garantiza transparencia y explicabilidad, es decir, cualquier usuario, y trabajadores incluidos, por supuesto, cualquier persona puede exigir a las empresas transparencia respecto a cómo se toman las decisiones que supuestamente son inteligentes o están tomadas mediante tecnología. Y tener claridad
de esas decisiones, cómo se toman y por qué. También refuerza la protección de los datos personales. Esto no es un tema que haya salido, pero que es también es muy importante respecto al tema del efecto que tiene la inteligencia artificial. Porque la inteligencia artificial utiliza datos que nosotros estamos regalando de manera a veces completamente inocente y sin conciencia, pero esos datos que nosotros damos son utilizados en distintas funciones que a veces nos pueden perjudicar. Esta ley incluye y refuerza la protección de los datos personales. ¿Qué datos me sacan? Yo tengo derecho a saberlo y cuál es el uso que se le está dando. También crea una nueva gobernanza del tema de inteligencia artificial con un consejo asesor técnico que va a asesorar al ministerio y refuerza las capacidades fiscalizadoras de la Agencia de Protección de Datos Personales, o sea, todos los organismos públicos nuevos que vienen a tratar de empezar a cumplir una función fiscalizada. Bueno, en fin, ¿por qué esto es una oportunidad? Porque da ciertos recursos institucionales para que los sindicatos hoy en día, pese a las limitaciones que tenemos en nuestro marco institucional de relaciones laborales, las limitaciones de la negociación colectiva, etcétera, puedan empezar a jugar un rol y a exigir cosas que antes no tenían garantías y no podían exigir, como por ejemplo la transparencia de información, la protección de los datos, etc. Yo creo que aquí hay una oportunidad importante que es bueno que exista y que puede eventualmente ser utilizada por los sindicatos para dar y tener un rol más activo, no solamente metiendo el tema de capacitación, sino que hablando también en términos mucho más protectivos. ¿Qué tipo de tecnología se está incorporando? ¿Cuáles son los efectos que esto va a generar en la empresa? Estar acompañando el proceso en una suerte de codeterminación que hoy en día lamentablemente no existe porque existen muchos problemas que son aquellos que comentamos. También hay otra oportunidad, y no quería dejar pasar esta ocasión para también mencionarla, que es que si bien el sindicalismo chileno es un sindicalismo débil, lo que se ha visto este último tiempo es una suerte de recuperación, ¿ya? No quiero hablar directamente de revitalización porque eso implicaría quizás mucho más, no me quiero meter en esa discusión, pero sí mencionar que ha habido algo que ha cambiado, ¿ya? Los primeros 10 años desde la recuperación de la democracia en 1990, el sindicalismo chileno tuvo una tendencia al debilitamiento evidente, bajaron las tasas de sindicalización, bajó la actividad huelguista, bajó la acción colectiva, etc. Pero esa tendencia que hablaba de un proceso de debilitamiento, se invirtió y ha tendido esa tendencia, esos indicadores a recuperarse en los últimos 20 años. ¿Ya? A partir más o menos del 2005, lo que uno observa es que el porcentaje de trabajadores que está sindicalizado ha ido en aumento, de manera muy leve, pero ha ido en aumento. También, nos lo estoy mostrando acá, la actividad huelguista, la cobertura de la negociación colectiva, etc. ¿Ya? Hay algo que está pasando que da o que puede ser considerado o interpretado como una oportunidad para que los sindicatos jueguen un rol más activo y más potente en la discusión sobre tecnología, inteligencia artificial y en general en los cambios que están ocurriendo. Y por último, también un poco de la mano con esta idea de recuperación, la confianza en Chile respecto a los sindicatos, paradójicamente, aunque no lo crean, es mucho mayor y ha ido en aumento en los últimos años que en la mayor parte de los países latinoamericanos. Hay un recurso, hay confianza, hay más interés en los sindicatos y hay una ley que permite a los sindicatos hoy en día exigir ciertas cosas en relación a la tecnología que antes no podían hacer. Bueno, y con esto voy a terminar, solo plantear las conclusiones y después dejarle esta pregunta. ¿Qué podrían hacer los sindicatos en Chile más allá de lo que ya ustedes comentan que están haciendo, ¿cierto? Discutir esto en la negociación. ¿Qué podrían hacer para tener un rol más potente en la discusión respecto a el uso, la incorporación y cómo podemos modelar y potenciar los efectos de la inteligencia artificial en beneficio de los trabajadores y trabajadoras y no en perjuicio de ellos? ¿Ya? Y las conclusiones serían, por un lado, que la inteligencia artificial está transformando el trabajo de manera importante, pero el sentido y el ritmo de esa transformación es menos evidente de lo que se pensaba al comienzo o de lo que asumen los discursos más alarmistas. En Chile la adopción sigue siendo baja, aun cuando es un país líder en cuanto a las condiciones para su desarrollo. Tercero, un porcentaje importante de puestos de trabajo, más del 50%, están expuestos a la inteligencia artificial, pero eso no quiere decir directamente que esos puestos sean eliminados o que vaya a aumentar el desempleo, ¿ya? ¿Por qué? Porque la tecnología también puede complementar el trabajo humano y porque siempre están surgiendo nuevas formas de trabajo.
Cuarto, las consecuencias de la inteligencia artificial en la calidad del trabajo son ambivalentes. ¿Qué es lo que pesa más? Es decir, como las consecuencias negativas o las positivas, depende de cada contexto y es un debate que no está zanjado y que depende de cómo los distintos actores se hagan cargo del tema. Y por último, el sindicalismo puede y debe intervenir, si bien enfrenta importantes barreras para ello, también existen algunas oportunidades que pueden ser aprovechadas, como las que les mencioné. Un cambio en la tendencia de las últimas décadas, que da la impresión de que genera mayor confianza e interés en el sindicalismo, y esta ley y esta política de inteligencia artificial que es pionera en América Latina, que fue hecha a la medida de los países europeos donde los sindicatos tienen un rol mucho más activo y genera la discusión sobre estos temas, y que existe hoy en día en Chile y que puede ser aprovechado por los sindicatos para potenciar este rol. Y con esto los dejo, no sé si alguien quiere comentar algo, pero agradecida de haberlo escuchado y espero que también estas conversaciones, o sea, espero que este taller sea una invitación a seguir conversando, pensando en cómo los sindicatos pueden tener un rol más activo en las empresas, en los distintos sectores y también a nivel nacional. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisca. Súper interesante la presentación. Todavía nos quedan unos casi un poquito menos de 15 minutos por si es que alguien quiere hacer algún tipo de reflexión final, algún comentario, alguna pregunta, una experiencia. Veo que Gustavo tiene la mano levantada, así que Gustavo te doy la palabra. Hola Diego, ¿cómo estamos? Mira, yo creo que, mira, con respecto al tema de la pregunta que dejó la panelista, yo creo que ahí es fácil, o sea, yo creo que hoy día para poder conseguir que realmente hoy día nosotros como sindicatos podamos ser partícipes en esto, yo creo que hoy día va en la unidad. Hoy día, yo creo que hoy día lo principal es mientras exista la unidad de las organizaciones sindicales, de los sindicatos, tú podés conseguir las cosas. Hoy día no existe la unidad en el movimiento sindical y eso te hace la diferencia que hoy día tú no puedas tener participación en las diferentes leyes o todo lo que se hace. Entonces yo creo que el rol que tenemos que tener hoy día nosotros es cómo logramos la unidad entre nosotros mismos, entre las organizaciones sindicales. Hoy día tenemos divisiones, hoy día tenemos una CUS, tenemos una CAS, tenemos un montón de organizaciones de grado superior, tenemos federaciones, tenemos sindicatos dentro de la misma empresa, tenemos 3, 4, 5, 6, 10 sindicatos y no todos piensan de la misma manera. Entonces yo creo que el rol, mientras nosotros hoy día como organizaciones sindicales no exista la unidad de las organizaciones sindicales, de tener una idea clara, remar todo en algunos puntos, por ejemplo, hoy día mismo en el tema de la inteligencia artificial, todos estar de acuerdo que hoy día tenemos que ser partícipes en este tema, no lo vamos a hacer. Yo lo veo desde ese punto de vista. Nosotros lo vemos hoy día en la misma acá, en el caso de el rubro que trabajamos nosotros con Luis, o sea, hoy día no existe la unidad de los trabajadores, por eso es que hoy día de repente pasa todo lo que existe y el temor de repente a que la inteligencia artificial de repente reemplace o quite puestos de trabajo va a aparecer. Yo lo veo desde ese lado. Mientras hoy día nosotros estemos separados, estemos divididos las organizaciones sindicales, muy difícil te por decir de que consigamos las cosas. Ese es mi planteamiento y mi comentario. Muchas gracias, Gustavo. También tengo la mano de Luis Cuevas levantada. Adelante, Luis. Sí, un poco ahí a responder la pregunta qué debemos hacer nosotros los sindicatos sobre la inteligencia artificial. De primero, entenderla, ¿ya? Y ahí acudo a las palabras que decía un compañero, que era la capacitación. Primero, yo creo que tenemos que capacitar nosotros los líderes sindicales, entender qué cosa es la inteligencia artificial, ¿ya? Y después, una vez con eso, exigirle tal vez a nuestros organismos estatales que nos enseñen sobre eso, porque no todos tenemos las mismas capacidades, no todos los dirigentes y las organizaciones tenemos la misma capacidad de pedir o pagar o financiar, autofinanciar una capacitación de esto, un curso de esto, ya pedirle a nuestras autoridades que nos capaciten sobre esto. Después de eso, una vez entendiendo eso, eh, presionar en este caso a las cámaras, ya a los legislativos, a desarrollar en este caso leyes, dictámenes, decretos que sean a favor de los trabajadores, la inteligencia artificial, y también después con eso crear nuestra propia inteligencia artificial sindical.
plataformas, lo que sea, lo que podamos hacer. Yo creo que por ese es el camino. El primero el camino del aprendizaje, después viene el camino de legislar, de que salga a favor nuestro, y al final el desarrollo. Eso, gracias, buena tarde. Gracias, Luis. Oye, me voy a tomar de tu palabra para hacer un poco de propaganda y decir que esta clase va a quedar grabada y va a estar disponible en YouTube. Entonces, claro, es un poco el espíritu que tenemos nosotros en realizar estos talleres de manera gratuita para todas y todos ustedes, para que lo puedan volver a revisitar más adelante, lo puedan compartir con sus socios, socias, con otros dirigentes. Incluso tenemos algunas talleres de sesiones anteriores donde se habló el tema de la inteligencia artificial, mostrándola quizás como una herramienta para que también ustedes puedan llegar a desarrollar su propia inteligencia artificial sindical, por así decirlo, o buscar algunas formas de trabajar con ella para su quehacer organizativo. Así que, de nuevo, les invito ahí a revisar las sesiones anteriores. No sé si alguien más quiere comentar algo. También estoy aquí revisando el chat. Em, claro, aquí se repite esta idea de las capacitaciones, dice Luis Santander, las capacitaciones de reconvertir a un trabajador es a través del Comité Bipartito de Capacitación. Ahí se puede generar una gran oportunidad para los viejos, ¿cierto? Entonces, en el fondo también, claro, Francisca habló de la negociación colectiva, ¿cierto? Como una herramienta por el cual podemos eh, enfrentar o prepararnos para estos cambios tecnológicos, pero también tenemos otros instrumentos, ¿cierto? Como los comités bipartitos. Habíamos hablado de los comités bipartitos de salud la semana pasada, pero efectivamente los de capacitación también pueden ser una buena herramienta. Francisco, yo tengo una pregunta, justamente como para seguir animando un poco el debate. Tú comentabas que la ley de inteligencia artificial exige transparencia, ¿no? Y también habías comentado que algunos de los procesos que se están utilizando en la inteligencia artificial hoy en día tiene que ver como, por ejemplo, con la selección del personal, ¿cierto? O todo el trabajo de recursos humanos. Entonces, bueno, algún momento yo me leí algún artículo, una discusión más europea quizá, que algunas empresas estaban empezando a utilizar esta inteligencia artificial, por ejemplo, para evaluar el desempeño de los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, un poco los criterios como que están detrás, ¿cierto? De estas evaluaciones son un poco desconocidos. Entonces, porque claro, uno dice, bueno, ¿cuál es el mejor trabajador, cuál es la mejor trabajadora? Y eso eventualmente podría llegar a un despido, pero si no tenemos esos criterios súper claros, al final puede ser un despido súper injustificado, ¿cierto? Entonces, ¿cómo esta ley, digamos, podría en el fondo ayudar a los dirigentes, a las dirigentes, como para evitar ese tipo de situación? Así que profundizar un poquito en eso. Sí, pues como te decía, la gestión algorítmica se conoce y se ha estudiado principalmente en plataformas digitales, ¿ya? Y en plataformas digitales hay una dimensión que tiene que ver, que es la que más ha sido discutida, que tiene que ver justamente con la evaluación, ¿ya? A los repartidores, a los choferes, las plataformas les asignan un puntaje, ¿ya? Y ese puntaje, ¿qué es lo que hace? Ese puntaje determina muchas cosas, desde qué tipo de recorrido, por ejemplo, le ofrece la plataforma de manera automática, recorridos con más o mejores ingresos, define también si es que pueden continuar o no en la plataforma. Cuando los trabajadores, los repartidores, por ejemplo, tienen un puntaje y les baja mucho, pueden incluso ser bloqueados por la plataforma y no poder trabajar durante un tiempo o ser desconectados completamente, ¿ya? Es efectivamente un sistema de evaluación de desempeño que antes de la ley de plataforma, porque yo les hablé de la ley de inteligencia artificial, que también aborda el tema de la transparencia, pero ya existía desde el 2022 una ley específica sobre trabajadores de plataforma, donde se establecía justamente este derecho a información, a transparentar los criterios y la forma en que se toman decisiones como la tarifa que le atribuyen las plataformas a cada uno de los servicios de estos trabajadores, el puntaje que se les asigna que evalúa su desempeño, las decisiones que se toman de manera automática, como el bloqueo de las cuentas, etcétera, ¿ya? Existía ya una ley. El problema con esa ley en particular es que ha sido muy difícil de implementarla, ¿ya?
porque es difícil entender técnicamente cómo funcionan estos algoritmos y porque las empresas también han sido bien elusivas y han entorpecido bastante, en el caso de las plataformas digitales, la transparencia y el acceso realmente a esa información. Pero la ley de inteligencia, la gracia que tiene es que ahora cubre cualquier área. Entonces, estos sistemas que hoy día funcionan en las plataformas digitales también están siendo incorporados en las empresas tradicionales, ¿ya? Yo les ponía el caso del sector bancario porque es uno que estudié en particular, donde esto operaba de manera activa hace un par de años, sobre todo en el área de la banca digital. Las personas, generalmente mujeres, que llaman por teléfono para ofrecer crédito, etcétera, o que responden cuando uno tiene un problema y te mandan al call center, son generalmente mujeres. Esa fuerza de trabajo hoy en día está siendo monitoreada y evaluada con un sistema muy similar al que tienen las plataformas digitales, ¿ya? Y esta ley de inteligencia, ¿qué es lo que hace? Permite efectivamente que el día de mañana, cuando esta ley empiece a operar, esté implementando, etcétera, una persona puede exigirle a la empresa en tribunales o incluso en la inspección del trabajo que esa empresa transparente los criterios y la forma en que se tomaron decisiones como el puntaje que le asignaron en la evaluación de desempeño o la decisión, por ejemplo, de desvincular a esa trabajadora que tuvo un mal puntaje. Cosas que antes era muy difícil hacer.